Conocemos que desde el momento en que un fichero se abre, existe lo que se llama la posición activa sobre ese fichero, sobre ese flujo, que indica la posición en la que se va o a partir de la que se va a leer el siguiente dato o en la que se va a escribir el siguiente dato, dependiendo de cuál sea el tipo del flujo. Las funciones de posicionamiento tienen como objetivo modificar la posición activa, de forma que podemos acceder a cualquier posición del fichero, del flujo, sin tener que recorrer secuencialmente el fichero hasta llegar a la posición deseada. Es más, podemos hacer que esa posición activa sea una posición siguiente a la actual o incluso una posición anterior a la actual, de forma que podemos, por decirlo de una forma sencilla, podemos rebobinar o podemos avanzar la posición activa conforme a nuestros intereses. Las funciones que se utilizan para modificar la posición activa son dos, y a su vez cada una de ellas tiene dos versiones. Como puede ver, son funciones que devuelven una referencia al flujo sobre el cual se aplican y son las funciones seek_g, que se aplican a objetos iStream, y las funciones seek_p, que se aplican a objetos oStream. De manera mnemotécnica, piense que G puede indicarle o puede ayudarle a saber que se trata de un flujo de entrada, porque la G hace referencia a get, y la P hace referencia a un flujo de salida, porque la P viene de la palabra put. Bien, cualquiera de estas dos funciones, SIG o SIGP, tienen dos versiones, están sobrecargadas. La primera versión, la que admite un parámetro, eh, indican o sirve para realizar un posicionamiento absoluto, un desplazamiento absoluto. Establece la posición activa a pos, de manera que pos evidentemente debe ser mayor o igual que 0. 0 indicará el primer byte, 1 el segundo y así sucesivamente. De manera que si escribimos SIGG 0, nos colocaremos al principio del fichero. SIGG 5 iremos al byte número 5, o sea, al sexto byte del fichero. En la segunda versión sirve para realizar un desplazamiento relativo de tantos bytes como indiquemos en el primer argumento respecto a base. El valor de base puede ser iosbeg, ioscur, iosend, haciendo referencia al principio del fichero, begin, a la posición actual, current, a la posición final, end. De manera que podemos desplazarnos respecto al principio, a la posición activa o a la posición final, con valores desp que pueden ser positivos, pero también negativos. Así, por ejemplo, podemos colocarnos al principio y hacer un salto de 5, escribiendo desp 5 base iosbeg, o podemos hacer un desplazamiento de menos 5 respecto al final. Por lo tanto, escribiríamos desp menos 5 base iosend. O podemos saltar al byte que hay 10 por detrás del actual, escribiendo desp 10 base ioscur. Como puede ver, tenemos múltiples posibilidades de modificar la posición activa. Y para terminar, con las funciones disponibles, hay dos que nos permiten obtener la posición activa, dependiendo si trabajamos con un flujo de entrada del G, recuerde, G de get, o en un flujo de salida del P de put. Por lo tanto, dependiendo de cuál sea el tipo del flujo, utilizaremos las funciones G o las funciones P, teniendo en cuenta además que las funciones seek tienen dos versiones. Por lo tanto, 2 más 2 más 2, 6 funciones nuevas para modificar y calcular, obtener la posición activa. Veamos algunos ejemplos. El primero es muy simple, muy sencillo y trabaja sobre un fichero binario de datos int. Por ejemplo, los que generamos en programas anteriores que generaban números aleatorios y los guardaban en ficheros binarios. Recuerde que solamente teníamos en los ficheros
números enteros, realmente copias literales de los números enteros en memoria que se copiaban en el fichero. Bueno, pues esta función, la función obtener valor, os recuerde, bueno, observe, devuelve un valor entero, se supone que es uno de los valores guardados en el fichero y le estamos indicando qué posición es la que nos interesa, qué número de entero es el que nos interesa y el flujo en el cual se encuentra ese entero. O sea, por el hecho de que esta función recibe un flujo, el fichero ha debido ser abierto en la función que hace la llamada. Por lo tanto, la función que hace la llamada declaró el flujo, lo asoció a un fichero determinado y una vez que está abierto ese fichero en modo entrada es cuando se hace la llamada a esta función. Bien, POS se utiliza como si fuera un índice de una matriz, en el sentido de que si POS vale 0, queremos recuperar el primer valor del fichero, el que está en la posición, entre comillas, 0. Si POS vale 1, será el que está en la posición 1, o sea, el segundo, porque observe que la función lo único que realiza es un salto, hace un cambio de la posición activa y hace que la nueva posición activa sea la de POS por el tamaño de un entero. O sea, los saltos siempre van a ser en unidades de el valor guardado, en este caso serían de 4 en 4 bytes, entendiendo que, por ejemplo, si POS vale 0, 0 por lo que sea es 0, la posición activa quedaría la primera del fichero. Si POS vale 1, 1 por 4 sería 4. El byte número 4 corresponde al primer byte del segundo entero, porque los bytes 0, 1, 2 y 3 corresponden al primer entero. Los bytes 4, 5, 6 y 7 corresponden al segundo entero y así sucesivamente. Por lo tanto, vemos que esta función o este desplazamiento es correcto. Si decidiera que en lugar de empezar por 0, las posiciones empezáramos por 1, para indicar, quiero acceder al primer número, pues tengo que indicarle 1 en lugar de 0. Lo único que tendría que hacer es, en lugar de multiplicar POS por SICEOF, tendría que multiplicar POS menos 1 por SICEOF de IN. Simplemente ese cambio. Bueno, puede adivinar que una vez colocados en la posición correcta, simplemente debemos realizar una lectura en binario, los números están en binario, debemos recuperarlos en binario, proporcionándole los dos argumentos esperados. La dirección de memoria que va a recibir los bytes, n, aquí lo tiene, n es un entero, le pasamos la dirección de n y recuerde que para complacer al compilador debemos indicarle que trate esa dirección de memoria como la dirección de memoria de un char. Y finalmente, ¿cuántos enteros queremos leer? Tantos como tiene el entero. ¿Vale? Pues una vez leídos los 4 bytes que conforman el número que me interesa, n, devuelvo ese valor. Así que observe qué manera tan interesante de acceder a un entero cualquiera de un fichero. Prácticamente como si accediéramos a una matriz. Esto podría ser un operator paréntesis, un operator corchete, algo similar. Entienda la similitud. Bien, otro ejemplo muy simple, calcular el tamaño de un fichero, la tercera versión de este programa, pero ahora va a ser radicalmente sencilla. Lo vamos a hacer con una función, aquí la tiene. Tamfile recibe el nombre de un fichero y devuelve el número de bytes de ese fichero. Aquí lo ve. El programa se ejecuta recibiendo argumentos y una vez que se comprueba la validez de los argumentos, en argv1 estará el nombre del fichero que queremos calcular su tamaño. Por lo tanto, llamamos a la función tamfile, pasándole el nombre del fichero, y obtenemos su tamaño y lo guardamos en la variable tam. Bien, esa función, observe cómo trabaja. Al recibir el nombre del fichero, pues la función tiene que declarar el flujo, asociar el flujo al fichero y cerrar el flujo. Bien. El fichero se abre, puede abrirse en modo texto o binario, da exactamente igual, como vamos a ver, como no vamos a procesar su contenido, nos da igual. En este caso se abre en el modo que por defecto esté establecido. Una vez abierto el fichero, en cualquier caso, al ser un flujo de entrada, la posición activa es la posición 0, la primera.
Por lo tanto, observe, hacemos un desplazamiento, hacemos un salto para colocarnos a partir de la posición final iOS en 0 bytes. O sea, nos colocamos al final. Y una vez colocados al final, preguntamos dónde estamos. Del G, G es un flujo de entrada, aquí está, por lo tanto utilizamos G. Nos dice exactamente cuál es la posición activa. Tenga en cuenta, un fichero vacío no tiene nada, sino que en la posición 0 está el fin del fichero. Eso nos devolvería del G. Un fichero con un solo byte, al colocarnos en la posición final, nos devolvería 1 como la posición activa. Por lo tanto, tam valdría 1 y así sucesivamente. Observe qué manera tan simple, tan sencilla y tan rápida de calcular el tamaño del fichero. Nos vamos al final y preguntamos dónde estamos. No hay más. Y un último ejemplo un poquito más complejo nos muestra el contenido de un fichero al revés, empezando por el último carácter y después el penúltimo, etcétera, etcétera. Bien, aquí vamos a ver cómo el ejemplo es un poco más complejo por el hecho de que cada vez que se hace una lectura, de manera automática la posición activa se actualiza. Bien, pues vamos a verlo. El programa recibe el nombre de un fichero, lo abre, en este caso lo abrimos en modo binario. Si el fichero de texto se podía abrir en modo texto sin ningún problema. También. Y una vez abierto el fichero, observe que nos vamos al final, igual que hicimos antes. Queremos empezar mostrando el último carácter, pero recuerde que la última posición es la que ocupa el fin del fichero, y por lo tanto, para poder acceder al último carácter válido, retrocedemos una casilla. Por lo tanto, hacemos un SIG desde la posición activa a con un valor -1. Evidentemente podíamos haber resumido estas dos instrucciones diciendo fi.secg -1 iOS ::en. ¿Vale? Estas dos instrucciones podían haberse resumidas en una. Bueno, pues ahora, mientras la posición activa sea mayor que 0, cuidado, siempre debe ser mayor que 0, ahora veremos por qué, leemos lo que hay en la posición activa, lo guardamos en C y lo mostramos en la consola. Bien, con esto conseguimos mostrar el último carácter, el que estábamos situados, sin ningún problema, pero recuerde que al haber hecho una lectura con get, automáticamente la posición activa pasa a la siguiente, con lo cual de nuevo nos hemos colocado en el fin del fichero. Por esa razón, antes de leer el siguiente carácter, realmente es el anterior, en orden, debemos retroceder 2 casillas hacia atrás para colocarnos ahora en el penúltimo carácter. Bien, como es mayor que 0, leemos el carácter, recuerde, se adelanta automáticamente, lo mostramos y volvemos a retroceder 2 para ir leyendo los caracteres correctamente. Bien, tenga cuidado porque en el momento en que la casilla sea igual a 0, podríamos tener un problema en este ciclo while, porque si la posición es, si aquí tuviéramos mayor o igual que 0, entraríamos, leeríamos el carácter 0, lo pintaríamos, pero al retroceder, aunque se actualizaría la posición activa y pasaría a la 1, al retroceder 2 casillas iríamos a una casilla negativa y por lo tanto tendríamos un error en tiempo de ejecución. Por eso cuando la casilla es 0, no entramos en este ciclo while y el último carácter lo procesamos independientemente. Leemos el carácter 0 y lo mostramos y ya está. Por lo tanto, el último carácter, o sea, el último en el sentido de cómo se muestran, que es el primero del fichero, se tiene que tratar fuera del ciclo. Y aquí tiene un pequeño ejemplo en el cual este contenido, esto es una prueba de redirección, después de haberlo pintado al revés, pues aquí lo tienen perfectamente escrito. Y con esto damos por terminado el vídeo. En los apuntes encontrará más material y próximamente publicaré nuevos ejercicios o puntualizaciones sobre los flujos binarios.